nos has separado de nuestros hermanos. Creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos y también nos restauramos conocer que no habrá a Cristo. Te damos gracias porque nos has elegido, para que no seamos llevados en pos de las tradiciones de nuestros hermanos que nos someten a una creencia crítica. Pasa piso. De nuevo, te damos las gracias a Dios porque somos un pueblo electo y santo. Amén. ¡Santo! ¡Santo Dios! Creemos que eres Dios. Y creemos que eres santo. ¿Adoran ídolos los soramitas? Han caído en grandes errores y ya no guardan los mandamientos de Dios. Pervierten las vías del Señor. Tememos que establezcan relaciones con los lamanitas, lo cual resultaría en una gran pérdida para nosotros. ¿Qué debemos hacer? La predicación de la palabra tiene gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo justo. Ha surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa. Pongamos a prueba la virtud de la palabra de Dios. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical, un recurso para el estudio de Ven, Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en Central de las Escrituras. Hoy estudiaremos una clase de Ven, Sígueme fabulosa, que veremos desde mañana lunes 22 de julio hasta el próximo domingo 28 de julio. La clase se titula Plantad esta palabra en vuestros corazones. Leeremos los capítulos 32, 33, 34 y 35 de Alma. Entre ellos, tal vez uno de los capítulos que más nos gusta de las Escrituras, Alma 32, cuando Alma enseña a los pobres. Y estas personas tienen un sentimiento de tristeza, de aflicción. Entonces, es una parte de un pueblo soramita que se ha desviado, que está, digámoslo así, equivocado en sus creencias, pero que por esas razones está listo para recibir la enseñanza del Señor. Vamos a aprender también un poco acerca de cómo la oración es importante, pero la oración de la manera adecuada al Señor. Una oración que no nos lleve pues a creencias de superioridad moral, ni creer que somos más que otras personas. Todas estas doctrinas que vamos a ver el día de hoy, que vamos a estudiar, tienen que ver mucho con Jesucristo, porque nos hablan de hecho desde un experimento, nos habla Alma como si fuéramos niños pequeños. Y hermanos, me encanta justamente el capítulo 32 de estas escrituras del libro de Mormón, porque justamente así debe ser la enseñanza. La enseñanza del Evangelio, claro que la manejan y la pueden manejar eruditos y pseudoeruditos que sepan mucho, maestros de religión, pero lo más importante de la enseñanza y de la doctrina de Jesucristo no es que la entiendan unos pocos, sino que la entiendan todos. El Salvador mismo utilizó este tipo de analogías, de parábolas, para alimentar el corazón de los que estaban preparados. Así que vamos a aprender un poco y mucho de eso. Y otro tema que podemos sacar aquí en esta clase es algo que dijo el elder Jeffrey Holland, que él habló sobre el árbol de la vida. Este árbol de la vida no solo tiene que ver con el hecho de la fe, sino con el árbol de la vida incluido dentro del plan de salvación. ¿Qué papel juegan todas estas cosas en un plan de salvación? Una vida preterrenal con nuestro Padre Celestial, una preparación preterrena, digámoslo así, para venir y vivir un estado de probación en esta tierra. Pero antes de ese estado de probación, lógicamente, la creación. Y durante el estado de probación, la caída, ¿sí? El dolor de ser
desechados, de ser separados de la presencia de Dios y vivir en un mundo como en el que vivimos, donde tenemos que enfrentar aflicción, dolor, tristeza, pero también en el que podemos progresar por medio de la fe. Nuevamente llegamos a ese principio máximo del Evangelio de Jesucristo. Uno de los principios que podríamos decir junto con la expiación, englobantes de todo el Evangelio de Jesucristo. Luego, pues por ese Evangelio de Jesucristo, y porque así estaba diseñado el plan, llega la figura principal de ese plan, Jesucristo, y su sacrificio expiatorio para todos nosotros, para que algún día, por medio de esa fe, por medio de arraigarnos a ese árbol de la vida, a ese fruto de la vida, por medio de hacer crecer nuestro propio testimonio, podamos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial y podamos rendir cuentas. Todo eso lo veremos acá, en este capítulo 32 al 35, pero haciendo hincapié en la importancia de estos capítulos de Alma 32 al 35, en coherente conjunto, porque los tenemos que tomar todos como si fueran una sola doctrina. El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles, presidente del Quórum de los 12 en este momento, nos dijo lo siguiente. Él dijo: en el brillante discurso de Alma 32, Alma lleva al lector de un comentario general sobre la fe en la palabra de Dios, que es como una semilla, a un discurso centrado en la fe de Cristo, como la palabra de Dios, que crece hasta ser un árbol que da fruto, un árbol cuyo fruto se asemeja exactamente a la percepción de Leí sobre el amor de Cristo. Cristo es el pan de vida, el agua de vida, la vid verdadera. Cristo es la semilla, el árbol, el fruto de la vida eterna. Pero el simbolismo profundo y esencial en este discurso sobre el árbol de la vida se pierde o al menos disminuye en gran medida si el lector no continúa en los 2 capítulos que le siguen en el Libro de Mormón. Por eso nosotros sabemos, hermanos, que, digámoslo en este concepto, es muy holístico, la enseñanza del Evangelio. Si algo no comprendes, no te preocupes, lee todo en conjunto, termina de leer el Libro de Mormón. Eso sucede con estos capítulos. Vamos a leer Alma 32, pero si no leemos juiciosamente o analizamos Alma 33 y 34, es posible que nos perdamos de esa enseñanza del árbol de la vida. Y me encanta aquí como el elder Holland, el presidente Holland, dice: Cristo es el pan de vida, el agua de vida, la vid verdadera. Cristo es la semilla, el árbol, el fruto de la vida eterna. Miren, todas las cosas, hermanos, que leemos en las Escrituras, en el Evangelio, todo lo que vemos el domingo en las reuniones dominicales, en la reunión sacramental, por lo menos, todo lo que aprendemos en las lecciones, todo lo que aprendemos en la charla dominical, en los manuales de Ven Sígueme, en las Escrituras, todas las palabras de los profetas son para enseñarnos una cosa: el simbolismo de toda la doctrina de Cristo en la figura misma personificada en Cristo. Todas las cosas apuntan a Jesucristo. Todas las cosas son una sombra de Él. Y como lo aprendimos en una lección pasada, que Alma le dice a Coriol, todas las cosas testifican que hay un Dios. Hermanos, todas las cosas testifican de Cristo. Así que, bienvenidos a esta clase. Vamos a iniciar hablando de un tema bien interesante. Y ese tema es que cuando yo ejerzo la fe, hago como si plantara y nutriera su palabra en mi corazón. Entonces, tomemos esa analogía, esa comparación, ese experimento que es hasta infantil en algunos casos, porque todos, bueno, al menos en nuestras escuelas, por aquí en Colombia, siempre nos ponían a germinar la semilla en el vasito, en el frasco con agua, ¿sí?, en el recipiente con agua, para que viéramos cómo empezaba a crecer. Así que tornémonos como niños, como jovencitos, y hagamos el ejercicio también nosotros. Entonces, mis amados hermanos, el hecho de tener fe en Jesucristo es uno de los temas fundamentales del capítulo 32. Alma indica que cuando la palabra se siembra en un terreno fértil, y yo qué diría que es un terreno fértil, miren que en el ejemplo de la semilla que decimos que germina, cuando somos pequeñitos, que nos mandan los docentes, los profesores, los educadores a hacer ese experimento, la sembramos de una manera tan delicada, la podemos sobre agua, ¿sí?, en un algodoncito, como que nada le vaya a pasar. Bueno, cuando Alma enseña esto, creo que Alma está pensando en ese terreno fértil, o sea, que la semilla llegue y que la palabra llegue ahí
y que comience a hincharse. Y de hecho, si ustedes colocan un frijol, una arveja, cualquier menestra o grano que produzca fruto, empiezan a hincharse y luego empiezan a crecer, a brotar poco a poco un tallito, ¿sí? Como una hojita. Al experimentar con la palabra de Dios, nosotros también vamos a ser como estas semillitas. Por medio de la obediencia de nosotros a cada cosa que vamos experimentando. Entonces decimos como, oye, qué bonito esto que he recibido, que fue lo que hicimos casi todos con los misioneros, a excepción, bueno, de las personas más jóvenes, nuestros hijos que ya pues nacen dentro del convenio. Nosotros recibimos a los misioneros y dijimos, oye, qué interesante es esto, ya me hace sentir bien, siento que mi corazón está recibiendo algo poderoso. Entonces, eso nos lleva a obedecer. Los élderes nos dicen, lean estas escrituras, lean, oren, y después vienen y nos preguntan, ¿leyeron? ¿Oraron? Y uno dice, sí. Entonces, esa obediencia produce un fruto, ¿sí? Y hace que esa semillita vaya creciendo aún más, ¿sí? Y que nos acerquemos más a Dios. Hacen que todo ese sentir, pues mis amados hermanos, sea dulce. Y de hecho, ese fruto, como el fruto del árbol de la vida, de Leí, se va volviendo más blanco, más precioso, más puro que todo lo puro. Y se hace tan fuerte en nuestro corazón que queremos bautizarnos. Así sucede. ¿Les sucedió a ustedes? Me sucedió a mí. Me gustaría, mis amados hermanos y hermanas, en este momento, que nosotros pudiéramos colocar aquí un recuerdo, así sea un recuerdo pequeño, aquí abajo en los comentarios. Un recuerdo pequeño de cuando nos bautizamos, cuando conocimos el Evangelio. ¿Tienen un recuerdo de eso dulce, de ese sentir tan hermoso? Por favor, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Recuerden que esta es una clase y ustedes pueden ver no solo la clase, sino también leer todos los cientos de comentarios que se colocan aquí abajo y ustedes pueden ser parte de esos comentarios y leer y aprender. Yo aprendo mucho cuando leo los comentarios de todos. Muy bien, pero aquí hay otra cosa, como los experimentos, mis queridos hermanos. Cuando nosotros descuidamos la semilla, pues la semilla no da fruto. El descuido lleva a que nosotros también, en lugar de hincharnos, de brotar como la semilla, pues nos reduzcamos. Literalmente nos arruguemos, ¿sí? Y en lugar de crecer, decrezcamos. Alma, en el capítulo 32, nos cita unas escrituras en todo un contexto que voy a ir leyendo, hermanos, y me gustaría que fuéramos analizando poco a poco estas escrituras porque valen la pena. Entonces, Alma compara la palabra, pues, a una semilla, ¿no? ¿Sí? Y entonces, desde el versículo, en el capítulo 32, en el versículo 17, vamos leyendo poco a poco, hermanos, para contestar una pregunta que quiero dejarles aquí a todos ustedes. ¿Cómo nutrimos nuestra fe en la palabra de tal modo que nos deleitemos en su fruto? ¿Cómo nutren ustedes su fe personal? Porque aquí ya no estamos hablando en sí de una fe colectiva o de una fe familiar, que es necesaria. La fe tiene muchos niveles, ¿sí? Muchos niveles aplicables a nosotros, pero también en conjunto. Pero hoy vamos a centrarnos en esta fe personal. ¿Cómo nutrimos nuestra fe? ¿Sí? Haciendo crecer el fruto, el árbol, ¿sí? Que está plantado en nosotros. ¿Y cómo nos deleitamos en ese fruto? Por favor, coloquen sus comentarios, sus respuestas acá. Entonces, Alma empieza a enseñar y dice lo siguiente. Sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos y entonces creeremos. Ahora yo os pregunto, esta es una petición permanente, ¿no? Del ser humano, pedir señales, pedir señales. ¿Recuerdan la clase pasada leímos de Corior pidiéndole una señal a Alma? Muéstrame una señal y yo creeré que hay un Dios. Bueno, qué bendecidos somos cuando no pedimos una señal, sino que simplemente creemos. Para el ser humano natural, para el mundo natural, y las cosas deben ser probadas. Incluso hay una cosa que se llama la prueba científica, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros sabemos que con Dios
actuamos por fe. Así que aquí actuamos por fe. Y miren lo que continúa diciendo Alma. Ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? He aquí os digo que no, porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer, porque la sabe. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, si a mí alguien me pregunta, Walter, ¿lo que tienes en la mano es un libro? Yo le digo, sí, es un libro, porque lo sé, porque lo tengo en las manos. Pero si alguien me pregunta, ¿y este libro lo escribieron profetas antiguos? Y yo le digo, sí. Y la persona me dice, ¿y cómo lo sabes? Por fe, porque no los he visto a ellos. Aquí veo un libro y de esto sé, pero a los profetas de la antigüedad, a Alma, le creo por fe, porque no lo veo. Entonces, mis amados hermanos, miren cómo continúa Alma diciendo, y ahora bien, ¿cuánto más maldito es aquel que conoce la voluntad de Dios y no la cumple, que el que solo cree o solamente tiene motivo para creer y cae en transgresión? Ahora bien, sobre este asunto, vosotros habéis de juzgar. He aquí os digo que así es por una parte como lo es por la otra, y a todo hombre se dará según sus obras. Entonces, si tú decides creer o no, ese es tu problema. Literalmente es lo que está diciendo Alma aquí. Pero recuerda que hay una ley que te restituye todas las cosas. Si tú no creíste y te mantuviste en pecado serás levantado y por el pecado serás juzgado. Bueno, más allá en Alma 40, 42, vamos a hablar mucho más de esta ley de la restitución, pero también se aplica a la fe. Si tú fuiste incrédulo, ¿sí?, se te juzgará como incrédulo, porque a cada hombre, y esto incluye a las mujeres, se hará según sus obras. Ahora, Alma continúa, versículo 21, por si quieren acompañarme y están ahí en sus escrituras. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe, esta es la descripción de la fe más poderosa que hay de las escrituras. La fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. ¿Sí? Qué interesante. La fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. De hecho, mis amados hermanos, en la medida en que vamos creciendo en la fe, vamos conociendo. Y de lo que vamos conociendo, digámoslo así, nuestra fe ya queda completa en ese aspecto. De esto ya conocemos. Ahora continúa un siguiente fe, más conocimiento, más esperanza. Si ustedes me pidieran a mí hacer una escalera, yo literalmente la haría de esa manera, ¿sí? Esa esperanza que viene por la fe. ¿Y por qué esa esperanza viene por la fe? Porque ya da un conocimiento a cada uno de nosotros. Cuando tú pones tu creencia en Dios y pones tu actitud de fe y entonces empiezas a crecer, dices, ahora sé que Dios vive. Entonces, tu fe ya queda completa en ese aspecto. Sé que Dios vive, ¿sí? Conoces que Dios vive y empiezas a actuar con esa obediencia que te da esa fe. Al actuar en obediencia, ¿qué va a suceder, mis queridos hermanos? Vamos a empezar a recibir de lo que plantamos. O sea, como empiezo a obedecer, el fruto se empieza a ver. Y empiezo a recibir más testimonio, pero también mayores bendiciones que vienen por los convenios, por las ordenanzas, por el templo, ¿sí? Todo eso viene y se junta sobre nosotros. Y sentimos que hemos crecido, tenemos mayor conocimiento y buscamos nuevamente un camino que nos dé mayor fe. Así sucede. Y digámoslo, ese periplo, ese caminar en escalera de fe, conocimiento, esperanza, mis queridos hermanos, lo vemos a diario en nuestras vidas. Lo vemos en el progreso. Si tú miras tu vida en la iglesia, si tú llevas 1 año, llevas 5 años, llevas 10 años, llevas 20, llevas 30, llevas 50, mira, analiza lo que estoy diciendo y te darás cuenta que tu vida ha ido en esos escalones. Fe, conocimiento, esperanza. Esa esperanza que viene por la fe y proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes. ¿Cómo? En conocimiento, abundando siempre en buenas obras. Eso está por allá en éter, ¿sí? Lo estoy diciendo aquí para que ustedes se den cuenta cómo esos escalones van creciendo en ustedes mismos o cómo cada uno de nosotros va caminando por esos escalones. Continuemos.
Y ahora bien, he aquí, ahora os digo que quisiera que recordeseis que Dios es misericordioso para con todos los que creen en su nombre. Por tanto, Él desea ante todo que creáis. Sí, en su palabra. Dios desea que creamos y nos da la capacidad para que nosotros creamos. Nuestro corazón, nuestro intelecto está preparado. Fue creado para que nosotros creamos, ¿sí? Creamos en Dios, para que diseñemos, para que acojamos esa creencia. Creo que incluso esa creencia de fe, y voy a decir algo aquí muy personal, esa creencia de fe viene innata con el ser humano e incluso con algunas creaciones de Dios, creo que con la mayoría de creaciones, porque el profeta José Smith en su libro Discursos sobre la Fe dice que todas las cosas fueron creadas por la fe, ¿sí? Porque Dios tiene el poder para crearlas y todas las cosas funcionan de acuerdo con esa fe con que fueron creadas. Así vemos, por lo menos en un ejemplo sencillo, que un niño sigue a su padre o a su madre porque confía, porque tiene fe en ellos. El niño, no importa dónde vaya el papá o la mamá, el niño le sigue, porque su fe y su creencia está establecida en él. Pero ¿cómo? Si es apenas un niño pequeño, ya viene con ese ADN espiritual que lo identifica y le permite generar creencia. Qué cosa tan hermosa. Esa creencia, ese ADN espiritual, viene por la misericordia de Dios. Todos somos propensos a creer en Dios. Y ahora bien, Él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles. Sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Me encanta este versículo porque es bien incluyente. Todos, hombres, y no solo hombres, mujeres, y muchas veces a los niños, todos estamos listos para que el Señor nos dé de sus palabras. Y miren esto que dice aquí, palabras que confunden al sabio y al erudito. ¿Sí? No creas que sabes mucho. Es posible que un niño, delante de un micrófono, en un púlpito, diga, yo sé que Jesucristo vive. Y eso sea más poderoso que miles o cientos de sermones que hayas oído. Los niños tienen un gran poder. Ahora bien, hermanos, amados hermanos míos, ya que habéis deseado saber de mí, ¿qué debéis hacer? Porque sois afligidos y desechados, y no quiero que penséis que es mi intención juzgaros de acuerdo con lo que es verdad. En este caso, estas personas de la ciudad de Amonía, estos oramitas, pues fueron desechados porque eran pobres. Ellos construyeron las sinagogas, ellos las hicieron y esperaban poder adorar en ellas, pero sus hermanos, pudientes, orgullosos, los desecharon de ahí. No, esto no es para ustedes, esto es para nosotros. Entonces ellos estaban muy afligidos, eran pobres, cosa por las cuales Alma les dice, no es mi intención juzgaros, porque ¿para qué juzgar la condición física de una persona? Generalmente los juicios de Dios vienen sobre la condición interna de la persona. Alma continúa, porque no quiero decir que todos vosotros habéis sido compelidos a humillaros, porque verdaderamente creo yo que entre vosotros hay algunos que se humillarían pese a las circunstancias en que se hallaren. O sea, hermanos, la humildad, y aquí este es un principio importante, quiero anotar esto aquí. La humildad no tiene nada que ver con las riquezas del mundo. Y pronto tú dirás, pero espera, hermano, ¿cómo así? O sea, la humildad no tiene que ver con las riquezas. No. Puede haber una persona humilde y puede ser millonaria. Y puede haber una persona pobre y puede ser orgullosa. ¿Sí? Puede haber una persona que no tenga nada y aún así tenga mucho orgullo en su corazón. Y puede haber una persona que tenga todas las posesiones de la tierra y aún así sea humilde. Una cosa es la humildad de condición, que es la que tiene que ver con la cuestión física. Vemos a una persona necesitada o pobre y decimos, es una persona en condiciones humildes. Pero otra muy diferente es la humildad de corazón. No te equivoques, porque puedes llevarte a engaños personales. Como soy pobre, soy humilde. Como soy pobre de condición y no tengo posesiones, entonces yo soy humilde. Y aquel hermano o aquella persona, como tiene muchas posesiones y es muy rica, es orgullosa. No es así de simple, ¿sí? Entonces no nos equivoquemos. Hay quienes se humillarían, dice Alma, pese a las circunstancias en que se hallaren. O sea, no necesitarían ser afligidos para ser humillados o para ser humildes, ¿sí? Esa sería una bendición que nosotros deberíamos buscar, ¿sí? Ser
humildes sin ser compelidos a hacerlo. ¿No te parece, hermano, hermana? Sin que Dios nos ponga a prueba, sin que Dios nos humille, sin que la vida nos humille, nosotros ser humildes. ¿Sí? Esta es una condición que no es fácil, pero que es posible. Ahora, continúa Alma diciendo, pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis al principio saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Lo estábamos hablando hace un rato. Cuando los misioneros llegaron a nuestras casas, nosotros no sabíamos que lo que ellos nos iban a enseñar era verdadero, pero empezó poco a poco y no teníamos un conocimiento perfecto de eso que ellos nos estaban enseñando. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras y ejercéis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que ese deseo obre en vosotros. Sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Y entonces, esa, digámoslo así, es la esperanza, ¿sí? Ahí empieza la esperanza. ¿Será esto verdad? ¿Habrá posibilidades para mí? ¿Podré yo crecer en Dios? ¿Podré acercarme a Cristo? Entonces, Alma propone el experimento. Comparemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro corazón. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Y esos son los frutos que da la fe, ¿sí? Que las cosas empiezan a ser claras para nosotros, empezamos a crecer. Quiero compartir con ustedes algo que dijo el presidente Joseph Fielding Smith acerca de esto, de todo esto que estamos leyendo. Él dijo, si queremos tener una fe viva, permanente, debemos ser activos en el desempeño de cada deber como miembros de la iglesia. Qué interesante, porque ustedes dirán, hermano Walter, pero espere, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo? Recuerden que el versículo dice, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo lo puedo saber? Cuando empiezo a gozar de esa semilla, cuando esa semilla empieza a crecer en mí. Ahora, hermano, va a ser muy difícil que la semilla crezca en ti si tú no empiezas por obedecer lo que sucede. Por eso, cuando entras a la iglesia, entras con una creencia y una fe pequeña. Tal vez tú sientas que tu fe fue grandísima para bautizarte, pero yo diría, era como un grano de mostaza. Entonces, cuando entras a la iglesia y quieres mantener esa fe viva, dice el presidente Joseph Fielding Smith, y permanente, debes ser activo en el desempeño de cada deber. ¿Sí? No puedes llegar y doblarte de manos y esperar que la fe crezca en ti. Bueno, esperemos a ver si es verdad que todo esto que aprendí y por lo cual me bauticé es verdadero y no voy a hacer nada. No, la obra del Señor no funciona de esa manera. Tienes tú que activarte. Eso es como echar más agüita en la semilla, mover la tierrita o el algodón en que está germinando, ¿sí? Hacerla crecer. Entonces, miren, Alma pregunta, he aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto, ¿sí? Entonces, como ya conocí, ya no tengo que leer más, ya no tengo que estudiar más. ¿Para qué ver estas clases con el hermano Walter o con los demás hermanos que enseñan clases? ¿Para qué? Si ya yo aprendí. Como me decía un joven hace muchos años, ¿para qué seguir asistiendo a las charlas si siempre hablan de matrimonio y de misión? Y de fe, me dijo él. Entonces, a mí me causó gracia y le dije, bueno, cuéntame una cosa, ¿ya te casaste? Me dijo, no. ¿Ya fuiste a la misión? No, aún no he ido. ¿Ya caminaste sobre el agua? Se quedó, mira, ¿sobre el agua? Dije, sí, porque cuando aprendes sobre la fe, aprendes que uno incluso podría caminar sobre el agua con la fe. No, yo no sé esas cosas. Entonces ve a la charla de esta tarde. Así le dije yo a ese jovencito.
Allá lo vi muy juicioso, sentado, ¿sí? Sonriente, ya hablando con otros amigos. La fe, hermanos y hermanas, hay que nutrirla, hay que llevarla a que crezca, ¿sí? Si ustedes siguen leyendo todo este capítulo y los demás capítulos, van a encontrar cosas maravillosas. Miren, Alma dice, mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena, pues he aquí, crece. Porque por su fruto los conoceréis, ¿cierto? Entonces aquí, si la semilla crece, es buena. Y aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe. Porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque aquí brota y empieza a crecer, ¿sí? Ahí empieza a dar fruto. Y aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su especie. O sea, si es una semilla buena, entonces crece y da fruto. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena. Pero si no crece, he aquí que no es buena. Por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza, sabéis, porque ya tienes un conocimiento, que la semilla es buena. Ya no sabes por fe, ya sabes por conocimiento. Esto ha dado fruto. ¿Sí se dan cuenta? El nivel del conocimiento. Ahora, vamos a otro nivel. Bueno, hablemos un poquito de ese nivel de conocimiento en este versículo. Ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa. La semilla es buena, dio fruto, ¿cierto? Eso es lo que decimos. Ya mi conocimiento es perfecto en eso. Y vuestra fe queda inactiva en eso. Y esto porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Increíble. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? ¿Sí? O sea, ya vimos crecer la semilla. Ya en cuanto a eso, nuestro conocimiento es perfecto. Esta semilla es buena. ¿Por qué? Porque ensancha mi alma. Hace crecer mi mente, la abre, la despeja. Es luz. Y la luz es bueno porque con la luz puedo discernir todas las cosas. Ahora, ya, hasta ahí llegué. Ya sé todas las cosas. No. Ahí todavía mi conocimiento no es perfecto en cuanto a todas las cosas, solo en cuanto a eso. Alma 36 dice, he aquí os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercido vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla es buena. O sea, todo lo que hemos hecho hasta ahí es saber que la semilla es buena. Creo, mis amados hermanos y hermanas, y testifico en este momento que cada uno de nosotros ya ha pasado por este proceso. Ya sabemos que la semilla es buena. Por eso estamos aquí. Por eso hemos hecho convenios con el Señor. Hemos empezado el camino, ¿sí? Ya sabemos eso. Lo sabemos por fe y por conocimiento. Y eso nos da esperanza para seguir. Entonces Alma dice, y he aquí a medida que el árbol empieza a crecer, miren que ya cambió de semilla a árbol. Empieza a crecer, diréis, nutrámoslo con cuidado, para que eche raíz y crezca, y nos produzca fruto. Y aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz, y crecerá, y dará fruto. ¿Cuándo, hermanos, su semilla cambió a árbol? ¿Es hoy su semilla árbol? Cuéntenme aquí, cuéntenos a todos, digamos, compartamos aquí nuestro testimonio. ¿Cuándo creen que se dio ese cambio de semilla a árbol en su vida? ¿Qué actos creen ustedes? ¿Qué convenios, qué ordenanzas les dicen a ustedes que ya pasaron de ser semilla a árbol en cuanto a la fe? De mi parte, creo que cuando empecé a establecer mis convenios en el templo con el Señor, a tener una relación de convenios eternos con el Señor en el templo, ahí mi fe pasó de ser una semilla y empezó a ser un gran árbol. Qué interesante cómo podemos comparar todo eso a nuestra vida. Ahora, Alma aquí hace una advertencia. Ojo a esta advertencia, mucha atención.
hermanos, a esta advertencia. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz. Y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Oh, este árbol no sirvió, ¿sí? Pero ¿fue culpa del árbol? Vamos a mirar eso. Porque muchas personas desatienden ese árbol que está apenas creciendo. Ya dejó de ser una semilla, pero ahora es un arbolito, un arbusto, digámoslo así. Un arbolillo, ¿no? Como la estaca ya del benemérito, ¿sí? La estaca arbolillo. Hermanos, nosotros somos los responsables iniciales de nutrir nuestro propio árbol. Así que si estás en una posición en la que dices, es que nadie me ayuda a nutrir mi árbol, digo, bueno, está bien, todos tenemos una función colectiva que atender. Pero, mis queridos hermanos, cada uno es responsable de su propio conocimiento, de su propia fe. Cada quien es responsable de obtener revelación, de acercarse al Señor, de obtener una confianza en Él, de hacer que el árbol crezca en Él. El elder Joseph Edbertin del Quórum de los 12 Apóstoles dijo lo siguiente: la fe existe cuando la confianza absoluta en lo que no podemos ver se combina con las acciones que están en absoluta conformidad con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sin estas tres cosas, primero, confianza absoluta, segundo, acción, y tercero, absoluta conformidad, sin estas tres, todo lo que tenemos es falso, una fe débil e inservible. Repitamos este concepto: confianza absoluta, acción y absoluta conformidad. ¿Esto qué significa? Confío plenamente en ti, Padre, Salvador, confío en ustedes, ¿sí? Pongo mi vida en sus manos. Actúo conforme a esa confianza y acepto tu voluntad. Soy conforme, absolutamente con tu voluntad, ¿sí? Cuando esas cosas crecen, entonces, mis queridos hermanos, la confianza es absoluta y el árbol empieza a crecer, ¿sí? No podemos descuidar eso. Eso no puede ser responsabilidad de mi obispo, de mi presidente de estaca, de mi papá, de mi mamá, a menos que yo sea un niño pequeño, ¿sí? O de mi esposa o de mi esposo. Me decía algún hermano en una entrevista: presidente, es que mi esposa no lee las escrituras, entonces ¿yo cómo las voy a leer? Bueno, hermano, tú también puedes leer las escrituras de manera individual y tal vez le puedes dar un ejemplo a ella. No, pero eso es muy difícil y pues no hacemos la noche de hogar porque pues ella no la quiere hacer, entonces ¿yo cómo la voy a hacer? ¿Sí? Bueno, tú también puedes hacer la noche de hogar e invitarla a ella. Sí, pero es muy difícil. ¿Y cómo voy a ir al templo si ella no quiere ir nunca? Entonces ¿yo a qué voy? Tú también puedes ir al templo y dar el ejemplo, ¿sí? Primero tú, para fortalecer la fe de otro, fortalece tu fe. Porque si quieres fortalecer la fe de otro sin fortalecer la tuya o pensar que no es tu responsabilidad y que es la responsabilidad del otro o de los otros como iglesia, mis queridos hermanos, tal vez no estás entendiendo el plan. Porque en la iglesia se espera que cada miembro edifique su propia fe y ayude luego a edificar las de otros, ¿sí? Bueno, continuemos. Por lo tanto, si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Versículo 41. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empieza a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz y aquí será un árbol que brotará para vida eterna. ¿Sí? Miren, ya aquí es el árbol de la vida, ¿no? El árbol que brotará para vida eterna. Eso sucederá con nosotros. Bueno, mis amados hermanos, a mí me encanta este capítulo y todo esto que hablamos aquí. La pregunta es, y que muchos se hacen, bueno, ¿cómo puedo yo saber estas cosas por mí mismo? Mis queridos hermanos, yo creo que cada uno de nosotros ha pasado también por un proceso en su testimonio. Y creo que ese testimonio es el que nos mantiene firmes y activos dentro de la iglesia. Sin ese testimonio, nosotros literalmente seríamos nada. Pero nosotros podemos saberlo por nosotros mismos. Estos versículos que hemos leído aquí son maravillosos. Permítanme, adelanto aquí un poco mis conceptos, ¿sí? Pero literalmente podrían quedarse ahí. Ah, bueno, ya aprendí. Tengo una semilla, tengo un árbol. Ya, listo.
Eso es lo que se debe hacer, ya lo sé, ¿sí? Pero, ¿cómo puedo experimentarlo? ¿Saberlo por mí mismo? Mis queridos hermanos, los experimentos requieren varias cosas, miren, requieren deseo, curiosidad y acción. Yo deseo saber, porque deseo conocer o comprender lo que otros comprenden. Deseo saber lo que otros saben, pero también porque siempre hay esa necesidad en mí de saber estas cosas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué sucederá después de esta vida? Esas son preguntas que, digámoslo así, son curiosidades, inquietudes del alma que llevan a que el hombre busque saber. Y cuando hablo del hombre y la mujer. Cuando una persona tiene el deseo y la curiosidad, entonces tiene que actuar, porque es lo menos que se espera. Y lo menos que se espera es que esa acción vaya acompañada de un poquito de fe. Miren esto, el profeta José Smith, este ejemplo es fabuloso. El profeta José Smith tenía inquietudes sobre cuál era la iglesia verdadera. Había mucha agitación social, religiosa, cerca de su vivienda, de su casa, donde vivía con sus padres. Y él no sabía qué hacer. Entonces, su curiosidad, su pregunta, su inquietud, los lleva a leer en las Escrituras. Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, con esa curiosidad, con esa inquietud y un poco de fe y con el deseo de saber, actúa y va a la arboleda sagrada. Y entonces los cielos se despliegan delante de él y la restauración comienza. Toda acción, digámoslo así, todo experimento de fe para que una persona sepa, tiene los mismos pasos que los del profeta José Smith. Tiene la misma ruta. No hay tal cosa como, me gustaría saber. Entonces, si se me presenta, lo recibo y así aprendo. No aprenderás de esa manera. Tienes que tener un deseo, una inquietud, una curiosidad, por así llamarla, genuina, y una acción acompañada de un poquito de fe. Y cuando hablo de un poquito de fe, no es una fe desdeñable bueno, voy a ver si puedo creer. No, estoy hablando de un poquito de fe de decir, quiero creer, quiero saber, quiero conocer por mi bienestar. Entonces, las cosas se producen, ¿sí? Leímos en Alma del versículo 26 al versículo 36 que todos esos experimentos tienen una función, mis amados hermanos, y es acercarnos a Cristo. Y yo les pregunto, ¿cómo su fe, mis amados hermanos, les ha acercado a Cristo? Pueden contestar aquí abajo. ¿Qué tipo de experimento puede conducir a la fe en Jesucristo? ¿Y cómo ese experimento de fe los conduce, los acerca a Cristo? Vamos a aprender mucho de sus comentarios. Seguramente vamos a aprender mucho y vamos a encontrar nuevas formas. Incluso si quieren ahí, hermanos, coloquen en los comentarios cómo experimentan ustedes día a día o qué experimentos hacen ustedes con la palabra y cómo ha llegado la palabra a ustedes a ser buena en sus corazones. Por favor, dejen sus comentarios aquí. Me gustaría muchísimo escucharlos. Yo quiero dar algunos sentimientos. Pienso que la palabra ha mostrado que es buena en mí porque me ha dado la capacidad de conocer a Dios, de saber que soy un hijo de Él. La palabra también me ha ayudado a servirle a Dios, a servir como un misionero, a servir en los llamamientos de la iglesia. A pesar de mis debilidades, de mi incompetencia, de mi ignorancia, el Señor me ha permitido servir en su obra y yo he deseado hacerlo. ¿Y cuánto he aprendido? La palabra me ha llevado a casarme en un templo, a sellarme en un templo por esta vida de la eternidad con Martica y tener una familia sellada y unida por la eternidad. La palabra y el deseo que me ha dado esa palabra me ha llevado a predicar el evangelio como lo estoy haciendo hoy con ustedes. He aprendido que esa palabra es buena. Testifico que la palabra de Dios es buena, es luz, es calidez, porque es la palabra de Cristo, mis amados hermanos. Testifico de eso. Muy bien. Ahora vamos a ese punto interesante, a ese principio interesante que tenemos aquí, y es que todos podemos adorar a Dios
en oración en cualquier momento y en cualquier lugar. Este principio que nos enseña el manual de Ven, Sígueme y que hoy lo traemos aquí, es un principio bien interesante, porque nosotros a veces tomamos una actitud soramita, y quiero colocar aquí un letrero grande, actitud soramita, como que somos santos de los últimos días, solo el día domingo, el día de reposo. Negociamos muchas veces nuestros principios durante la semana. Entonces somos como los soramitas que hoy oímos, adoramos, oramos, cantamos y mañana somos del mundo. Me encantó algo que alguien le preguntó a Martica hace poco sobre un evento mundial que había y que era en día de reposo. Y alguien le preguntó a Martica, bueno, Martica, ¿y ustedes van a participar de ese evento? Y Martica le dijo, no, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Hay que hacer la diferencia, mis queridos hermanos. Los soramitas finalmente no hacían la diferencia. Ellos se ponían de pie en un lugar donde todos pudieran verlos. Eso sí, tenían que todos verlos. Y ahí repetían, en esos lugares, repetían palabras vanas, sin sentido. E incluso, bueno, tal vez con sentido para ellos, pero incluso palabras de grandeza, palabras de autocomplacencia. ¿Sí? Los soramitas no tenían fe en Jesucristo, más bien negaban su existencia, ¿sí? Y creían, ¿sí?, que ellos eran mejores porque un ser superior los había puesto en esa superioridad. Y eso les daba derecho incluso a despreciar a sus hermanos. Hermanos, aquí aparece el letrero actitud soramita, porque pareciera lejano, podríamos pensar, bueno, es lejano, yo no tengo ese tipo de actitud soramita, pero hermanos, cuando despreciamos a otros, cuando no nos acordamos de Dios durante la semana, somos como los soramitas, porque entramos en convenio con Dios en la Santa Cena y hacemos convenio de recordarle siempre, pero luego, bienvenidos al lunes, al martes, al miércoles, al jueves, al viernes, al sábado. Es domingo nuevamente, ¿verdad que hay que ir a la iglesia a adorar? Y nuevamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sin acordarme de Dios. Entonces, ¿qué convenio estoy haciendo con Él? Ninguno, ¿sí? Por eso los invito a leer algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Aquí está hablando un profeta Cenós. Alma menciona a este profeta, ¿sí?, al profeta Cenós, ¿sí? Y él dice, sí, oh Dios, hablando sobre la oración, tú has sido misericordioso conmigo y has oído mis súplicas en medio de tus congregaciones. O sea, no importa cuántas personas haya, donde yo esté, Dios escucha mi oración. Sí, y también me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y despreciado. Sí, oíste mis lamentos y se encendió tu enojo contra mis enemigos y los visitaste en tu ira con acelerada destrucción. Dios contesta nuestras oraciones, hermanos. Y miren este versículo 11, que es una delicia de versículo. Y me oíste por motivo de mis aflicciones y mi sinceridad. Y es a causa de tu Hijo, que has sido tan misericordioso conmigo. Por tanto, clamaré a ti en todas mis aflicciones, porque en ti está mi gozo, pues a causa de tu Hijo has apartado tus juicios de mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, Alma dice, ahora bien, hermanos míos, quisiera preguntar si habéis leído las Escrituras. Y si lo habéis hecho, ¿cómo podéis no creer en el Hijo de Dios? Pregunta, porque las Escrituras enseñan a orar. Las Escrituras enseñan a los hombres y a las mujeres, a los hijos de Dios, a orar. Y entonces, Alma dice, citando a otro profeta, al profeta Enoc, dice, versículo 16, pues he aquí que él dijo, estás enojado, oh Señor, con los de este pueblo, porque no quieren comprender tus misericordias que les has concedido a causa de tu Hijo. ¿Sí? Porque todo, hermanos, es a causa de Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo. Todo sucede por medio de Jesucristo. Ahora, voy a ir al capítulo 31, hermanos. Voy a devolverme un poquito al capítulo 31
para hablar, porque ya aquí en Senos y Senoc nos enseñan el propósito de la oración. Dios nos escucha en aflicción, Dios nos escucha en agonía, ¿sí? Y también por medio de la oración reconocemos que Jesucristo está con nosotros y que todas las cosas vienen por Él. Pero en el capítulo 31, en el versículo 9, miren lo que nos habla acerca de lo que hacían estos soramitas en la oración. Miren la oración de ellos, contrastante con la oración de Senos y de Senoc. Pero habían caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios, ni los estatutos según la ley de Moisés, ni tampoco observaban las prácticas de la iglesia de perseverar en la oración y súplicas a Dios diariamente, para no entrar en tentación. Sí, y en fin pervertían las vías del Señor en muchísimos casos. Por lo tanto, por esta razón, Alma y sus hermanos fueron a su tierra para predicarles la palabra. ¿Y cuál es esta razón? Miren, ellos hallaron que estas personas adoraban de una manera que Alma y sus hermanos nunca habían visto, porque habían erigido en el centro de su sinagoga una plataforma que llegaba más alto que la cabeza y en cuya parte superior solo cabía una persona. De manera que el que deseaba adorar tenía que ir y ocupar esta parte superior y extender las manos hacia el cielo y clamar en voz alta diciendo, miren esta cosa tan particular, santo, santo Dios, creemos que eres Dios y creemos que eres santo y que fuiste un espíritu y que eres espíritu y que serás un espíritu para siempre. O sea, ellos ya conminaban a Dios. Santo Dios, creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos y no creemos en la tradición de nuestros hermanos que les fue transmitida por las puerilidades de sus padres, mas creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos y también nos has dado a conocer que no habrá Cristo. ¿Recuerdan que hace una clase o en la clase pasada aprendimos que anticristo es todo aquel que niega la existencia de Cristo? Que dice que no existirá un Cristo, por tanto, no existirá una expiación. Estas personas literalmente adoraban a Dios en sus sinagogas y eran anticristos. Y miren lo que continúan diciendo. Mas tú eres el mismo ayer, hoy, para siempre. Y nos has elegido para que seamos salvos, mientras que todos los que nos rodean son elegidos para ser arrojados a la ira, al infierno. Y por esta santidad, oh Dios, te damos gracias. Y también te damos gracias porque nos has elegido a fin de que seamos llevados en pos, que no seamos llevados en pos de las necias tradiciones de nuestros hermanos, que someten a una creencia en Cristo, lo que conduce sus corazones a apartarse lejos de ti, Dios nuestro. Y de nuevo te damos las gracias, oh Dios, porque somos un pueblo santo, un pueblo electo y santo, o sea, elegido. Amén. Interesante, ¿no? O sea, ya digo yo, bueno, ¿podremos orar nosotros así? ¿Oraríamos nosotros de esa manera? ¿Oramos nosotros de esa manera? Creo que no se nos ha enseñado a orar de esa manera, mis queridos hermanos. Alma, entonces, como ya lo vimos, enseña que no hay que orar de esa manera, ¿sí? Que no hay que hablar de esa manera, que no hay que tener una superioridad moral, como nos enseña Liz, ¿sí? Ni siquiera en lo espiritual, y menos en lo espiritual. Quiero leer con ustedes Alma 34, el versículo 28, que me encanta, mis amados hermanos. Creo que este versículo nos da una buena medida de lo que es una oración. He aquí, hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo, porque si después de haber hecho todas estas cosas, o sea, de orar a Dios de manera prudente, porque miren, me voy a retroceder unos versículos más para que no nos perdamos. Versículo 18 del capítulo 34. Sí, imploradle misericordia, porque es poderoso para salvar. Sí, humillaos y persistís en oración a Él. Clamad a Él cuando estéis en vuestros campos, sí, por todos vuestros rebaños. Tal vez nosotros ahora no tengamos campos y rebaños. Son nuestros trabajos, nuestro sustento. Por eso clamamos. Clamad a Él en vuestras casas, sí, por los de vuestra casa, tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer, o sea, siempre. Clamad a Él en contra del poder de vuestros enemigos.
Clamad a Él en contra del diablo, que es enemigo de toda rectitud. Clamad a Él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamad por vuestros rebaños, otra vez, de vuestros campos para que aumente, o sea, por vuestro trabajo. Ahora, hermanos, dice, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él, por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que los rodean, de los que os rodean. O sea, por el mío y por el de las demás personas. Y aquí viene como la culminación, la piedra coronaria, digámoslo así, ¿sí? La fresa en el pastel, digámoslo así, de la oración. Porque si tú oras y no haces esto, mis amados hermanos, entonces sucederá o seremos como lo que dice aquí Alma en estos versículos. Versículo 28 y 29. Y he aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo. Porque si después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí vuestra oración es en vano, y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Duro. Si yo oro y oro y oro como los soramitas, pero desecho a los necesitados, pues soy hipócrita. No se puede decir otra cosa. Versículo 29. Por tanto, si no os acordáis de ser caritativos, sois como la escoria que los refinadores desechan por no tener valor, y es hollada por los hombres. Si oro y no sirvo. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, qué hermosas cosas hemos aprendido aquí, ¿sí? Y qué hermosas cosas hemos aprendido, porque con la oración nosotros podríamos volver entonces al capítulo 32, al versículo 41, porque la oración nos ayuda a eso, o sea, que la semilla se plante, a que el árbol crezca, y entonces, que ya habíamos leído este versículo, pero volvemos a leerlo, pero si cultiváis la palabra y si nutrís el árbol mientras empieza a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, y ahí está incluida la oración y el servicio, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y aquí será un árbol que brotará para vida eterna. Eso hacen todas estas cosas en conjunto, y todas estas cosas en conjunto, mis amados hermanos, testifican de Cristo y de su expiación. Nadie nos puede dar lo que el Salvador nos da por medio de su expiación. Esto nos enseña Alma 34, ¿sí? Alma 35 nos trae estos sentimientos de la necesidad de un Salvador. Me gustaría leer un versículo que hay en la Biblia, mis queridos hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Quiero leerlo directamente de las Escrituras, porque como en el Nuevo Testamento, en el Libro de Mormón, en el Antiguo Testamento y en Doctrina y Convenios, todas las cosas testifican de Cristo, Alma también hace mención de Jesucristo. En el capítulo 34, en los versículos del 9 al 16, encontramos una expresión poderosísima de la expiación de Jesucristo, que se concatena, digámoslo aquí, que se une con este versículo aquí de Hebreos 10, donde también se habla de Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es gracias a Jesucristo, mis amados hermanos, que nosotros nos acercamos al Padre. Es por su expiación, ¿sí?, que podemos encontrar esa grandiosa y hermosa función del Salvador Jesucristo. Alma dice aquí en el capítulo 34 algo interesante, porque es preciso que haya un grande y poster sacrificio, versículo 10. Sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Increíble. O sea, un sacrificio infinito y eterno. Y versículo 13, de modo que es menester que haya un gran y poster sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Sí,
será totalmente cumplida sin faltar ni una jota, ni una tilde, y nada se habrá perdido. Y aquí, este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio. Y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Es gracias a Jesucristo que somos salvos. Las Escrituras testifican de ello, mis amados hermanos y hermanas. Todos los profetas han hablado de esto. Quisiera compartir unas palabras del elder Bruce R. McConkie sobre la expiación de Jesucristo. Él indicó el alcance de ese sacrificio infinito y eterno sobre todos nosotros. Él dijo: cuando los profetas hablan de una expiación infinita, quieren decir justamente eso. Sus efectos cubren a todos los hombres, a la tierra misma y a toda forma de vida que hay sobre ella, y llega a las excepciones sin fin de la eternidad. El presidente Russell M. Nelson también sobre esto dijo que la expiación en toda su forma es infinita, la expiación de Jesucristo. Él dijo: su expiación es infinita, nunca se acaba. También es infinita en el sentido de que todo el género humano se salvará de la muerte sin fin, y es infinita en el sentido del intenso sufrimiento del Salvador. Es infinita en el tiempo, dando fin al prototipo anterior del sacrificio animal. Es infinita en lo que abarca. Se hizo una sola vez por todos, y la misericordia de la expiación se extiende no solo a una cantidad infinita de personas, sino también a un número infinito de mundos creados por él. ¡Wow! Qué poderoso es esto, mundos infinitos. Es infinita más allá de cualquier escala de dimensión humana y de comprensión mortal. Jesús fue el único que podía ofrecer una expiación infinita, dado que había nacido de madre mortal y de padre inmortal. Debido a ese singular derecho de nacimiento, Jesucristo era un ser infinito. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, quisiera dar mi testimonio de esto. Jesucristo vive. Y gracias a Él nosotros podemos ser salvos. Estaríamos perdidos sin Él, sin su poder, sin su expiación. Y de hecho, Alma recalca un principio conexo a esto de la expiación de Jesucristo. Y es que este es el día de nuestro arrepentimiento. Si no lo tuviéramos, hermanos, a Jesucristo, no nos podríamos arrepentir en este momento, en esta existencia terrenal. Alma dice algo interesante, versículo 31. Si quisiera que vinieses y no endurecieses más vuestros corazones, porque aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Y por tanto, si no os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Y la figura central de ese gran plan de redención es Jesucristo. Todos estos versículos y todos estos capítulos los vamos a estudiar con mucho juicio en la charla dominical que compartimos esta noche con mi hija Lisa, a la cual los invitamos. Espero, mis amados hermanos y hermanas, que todas estas cosas que hemos aprendido hoy nos sirvan para bien. Realmente el Señor nos ama y quiere que nosotros crezcamos en Él. Hay muchas cosas que podríamos hablar más de estos capítulos, que podríamos ahondar más, pero no quiero hacer esta clase más larga de lo que es hasta ahora. Y quiero que ustedes ojalá puedan meditar en estas cosas. Que dejen sus comentarios aquí abajo sobre lo que han aprendido. Mire, hoy hemos aprendido que podemos ejercer la fe en Jesucristo y plantar su palabra en nuestro corazón. Que podemos saber estas cosas por nosotros mismos, ¿sí? Que podemos orar sin importar en qué lugar lo hagamos, ¿sí? Que todos necesitamos a Cristo y a su expiación. Y que hoy es el día para tomar esa expiación y traerla por medio de la fe y el arrepentimiento a nuestra vida, para que el gran plan de salvación actúe sobre nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por todo su amor. Mis queridos hermanos, un fuerte abrazo. Nos vemos esta noche en la charla dominical y esta semana en el Club de Lectura. Un feliz día de reposo para todos ustedes y una buena semana. Espero que esta clase nos ayude a todos a continuar adelante y a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les dejo todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Chao, chao.